El ministro del Interior es Juan Fernando Cristo, hablando del cierre de esta parte de la legislatura. No fueron convocadas a sesiones extras en el Senado, continúan, hoy comienzan de hecho en la Cámara de Representantes hasta el próximo jueves, buscando sacar adelante la reforma a la salud. El ministro nos atiende a esta hora. Señor ministro Juan Fernando Cristo, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, yo creo que ya se puede hacer un balance medianamente certero de cómo le fue al gobierno en esta parte de la legislatura. Solamente queda pendiente lo que pase con la reforma a la salud. Para usted, ministro, ¿es positivo, es agridulce o es negativo el balance para el gobierno? Bueno, yo diría, Ricardo, que es bastante positivo el balance. Usted recordará que en estos mismos micrófonos, cuando comenzó la legislatura, el pasado 20 de julio, el gobierno se fijó una meta y se fijó una agenda prioritaria de proyectos que en ese momento se calificó de bastante ambiciosa, que cubría bastantes proyectos de ley importantes y actos legislativos, y la mayoría de ellos cumplieron su trámite. Básicamente la primera parte de la agenda, que era fundamental en materia de reformas sociales y de temas que han estado desde el comienzo del gobierno del presidente Petro en discusión con el Congreso de la República, era la reforma laboral, la reforma a la salud y la jurisdicción agraria. Esos tres proyectos son el corazón del proyecto político del gobierno nacional. En los tres se presentaron avances. En la reforma laboral se logró ya pasar al Senado de la República, a la Comisión Séptima del Senado. Ya hay ponencia para comenzar a discutir, hay citadas unas audiencias públicas. Lamentablemente no se alcanzó a comenzar la discusión, pero esperamos que una vez se reanuden las sesiones en el próximo periodo cumpla su trámite en el Senado de la República. La reforma a la salud se presentó después de una amplia concertación con actores del sistema, fue aprobada en Comisión Séptima de la Cámara, una reforma muy distinta a la que se había hundido en el primer semestre de este año, y vamos avanzando en la plenaria de la Cámara. Hay que reconocer lentamente, porque lo que me ha sorprendido a esta legislatura, Ricardo, debo confesarlo, es este tema, lo que es novedoso en las discusiones en el Congreso en general, pero especialmente en la Cámara, y yo creo que debe ser motivo de reflexión para todo el Congreso, es que ahora este tema de los impedimentos se volvió en una traba que le hace mucho daño, que hace mucho daño al funcionamiento de la plenaria, especialmente. Votar 150 impedimentos casi que en cada proyecto de ley importante, pues se vuelve un camino tortuoso para la propia plenaria, sí, y para los representantes, y se gasta más tiempo votando impedimentos y recusaciones que discutiendo los temas que le interesan al país. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Esperamos que en estas sesiones extras se avance en la discusión del proyecto de reforma a la salud, terminando de votar los impedimentos, y que comience a dar el verdadero debate en la plenaria de Cámara. Sí. La jurisdicción agraria, por un amplio consenso, fue votada en comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara. Finalmente no lo incluimos en las sesiones extras y quedan pendientes las plenarias de Senado y Cámara el próximo año. Por otro lado estaba el paquete legislativo de la paz. Se avanzó en el Sistema General de Participaciones, que tiene mucho que ver con la paz de Colombia, tal vez la reforma constitucional más importante que se haya aprobado en los últimos años, que tiene como propósito cerrar las brechas territoriales en el país. Se avanzó también en materia de paz en este tema de la jurisdicción agraria. Se le dio primer debate al proyecto de ley que amplía el instrumento de las zonas PEDER por 10 años más, también por un amplio consenso, y se aprobó el presupuesto bianual de regalías. Se aprobó en Senado de la República, tanto en comisión primera como en plenaria, la reforma a la justicia.
En fin, yo creo que de los proyectos que nos habíamos impuesto sacar adelante, la mayoría o fueron aprobados ya definitivamente o hicieron tránsito de una Cámara a otra para el próximo periodo, lo cual es muy buen balance. Dos tropiezos tuvo la agenda, pues ya el conocido de la ley de financiamiento, y ayer lamentablemente la reforma política ni siquiera alcanzó a entrar a debate por un tema que, hay que decirlo con absoluta franqueza, un manejo de la mesa directiva del Senado. La reforma política estaba agendada desde el miércoles pasado, podía entrar a plenaria, no se agendó el miércoles, no se agendó el jueves, no hubo sesión el viernes, y ayer lunes la dejaron atrás en el orden del día, ministro, y no permitieron el debate. La mesa directiva lamentablemente es una lástima para el Congreso y para el país, porque es una nueva oportunidad perdida para reformar el sistema político, y se lanza un mensaje equivocado de que el Congreso de la República no tiene ningún interés en cambiar un sistema político que está generando corrupción en el país. Pero fíjese, ministro, que sobre reforma política, y ya vamos a hablar más en detalle de la reforma a la salud y de la reforma laboral, que es lo que viene, pero en el tema de la reforma política le pregunto, ministro, por todo lo que ha ocurrido en esta última semana. Estos 8 días han sido particularmente llenos de situaciones, y le pregunto si usted cree que esto pudo haber contribuido a su hundimiento. Por una parte, el discurso del presidente Gustavo Petro se radicaliza contra el Congreso, no solamente les dice malditos congresistas, sino que públicamente rompe relaciones con las comisiones terceras y cuartas del Congreso por el hundimiento de la ley de financiamiento. Pero además de eso pasa algo particular, y le pregunto por todo este contexto. Uno, el presidente Petro rompiendo relaciones y maldiciendo al Congreso. Y segundo, ¿no se enfrascó el Senado en un debate distinto promovido por una senadora del Pacto Histórico que llevó a que el Senado prácticamente estuviese abocado a servir de notario de lo que venía en la reforma política de la Cámara de Representantes? ¿Al final no termina siendo culpa del propio pacto y del presidente Petro el hundimiento de la reforma política? No, para nada, Ricardo. Pues le respeto su análisis, obviamente, pero el debate al que usted se refiere, la senadora del pacto, duró 1 hora. El proyecto de reforma política hubiera podido entrar el miércoles al Congreso, no se incluyó porque se hizo la sesión de la oposición, una decisión del presidente del Senado, que hubiera podido no programarse así. El jueves, en esa sesión que usted menciona, en lugar de poner el acto legislativo de reforma política, que era el único proyecto del gobierno además, Ricardo, todos los demás eran de iniciativa parlamentaria, lo cual obviamente es respetable, se pone por allá en el 5º o 6º lugar de manera deliberada, ya viendo el tema retrospectivamente para evitar su discusión. Vuelve y se cita el lunes y se pone de 8º, de 9º lugar. Es que ni siquiera se permitió el debate. Puede ser válida la discusión de que en la última sesión tocaba aprobar lo que hubiera sido el texto de Cámara, pero si se permite el debate, y hubiera sido importante que la plenaria del Senado mire, entre otras cosas, uno de los puntos, fíjese usted la paradoja, uno de los puntos que más preocupaba al presidente del Senado, que estaba abiertamente en contra de la reforma, era el del transfugismo de un partido a otro para las próximas elecciones, una posición válida y legítima. Pero resulta que ese punto no estaba en el texto de la Cámara, de este proyecto de reforma constitucional, se incluyó en la Comisión Primera del Senado. Luego, si se hubiera asumido el texto de Cámara, no hubiera quedado excluido ese punto del transfugismo. Y paradójicamente, la Cámara de Representantes, horas más tarde, su plenaria, adoptó el texto del Senado de un proyecto de reforma constitucional que tiene como eje central de esta reforma política aprobada en la Cámara, que pasa a segunda vuelta el próximo año. El tema central es el transfugismo. Claro, pero ministro, termino un segundito. Yo lamento realmente esa muerte por asfixia en el orden del día. Yo creo que es una costumbre que no se puede dar en las mesas
directivas, manejar a su antojo y según su interés político la agenda y el orden del día. Yo creo que hay que decirlo con franqueza, el gobierno no tuvo garantías en la mesa directiva del Senado para el debate de la reforma política. Es evidente que no permitió el debate, que no permitió la discusión de un tema que es muy importante para el país, sí, y que además, Ricardo, sí, el ministro del Interior se había comprometido una y otra vez en las comisiones, en los medios de comunicación, y era el compromiso, sí, que iba a reiterar en la plenaria del Senado, que cumplida la primera vuelta, además vamos a cumplir ese compromiso porque vamos a insistir en la reforma política. Si no, vamos a seguir en Colombia, si no reformamos el sistema político, de escándalo en escándalo, de corrupción en todos los gobiernos. La gente no ha entendido, muchos sectores del Congreso, que parte, sí, y la ciudadanía tenemos que hacer esa pedagogía, que la manera como se accede al poder en Colombia está generando que el costo de las campañas, que la fragmentación de los partidos, que la falta de una autoridad electoral independiente, que eran los tres temas fundamentales que tocaba la reforma, están generando un sistema que produce cada determinado tiempo escándalos de corrupción como los que los colombianos hemos presenciado en la última década. Ministro, entonces vamos a cumplir, sí, el compromiso de que en enero vamos a convocar una cumbre de partidos. Sí. Pensábamos hacerlo entre primera y segunda vuelta, perdimos los 3 debates, para reflexionar con franqueza y seriedad si realmente hay interés en reformar el sistema político colombiano, o si, por el contrario, Ricardo, y vuelvo y digo, eso, sí, es válido y legítimo, definitivamente los partidos le envían una señal clara a los colombianos que consideran que así como estamos hoy en el sistema político colombiano está funcionando bien. Sí, pero ministro, y es una decisión política. Ministro, seguramente, pues obviamente le valgo su argumento, ministro, pero muy seguramente la inmensa mayoría de los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso están de acuerdo en que debe reformarse la forma en la que se hace política en el país. En el No se equivoque. Ustedes mismos hacen. No, pero yo creo que sí. Hace unas semanas. Va mi pregunta a este punto, ministro. ¿No será que lo que está pasando es que el Congreso está acusando el golpe de los irrespetos del presidente de la República, y el Congreso está diciendo, pues si el presidente rompe relaciones con nosotros, pues nosotros rompemos relaciones con él? Al final, esta no es una respuesta del Congreso que usted podrá considerar adecuada o no, de que el presidente les diga malditos, de que el presidente diga públicamente que no tiene nada que hablar con las comisiones terceras y cuartas, o cómo Ricardo, creía que debía responder el Congreso a semejante agresión del Ejecutivo. No es así, le voy a explicar por qué. Porque no hubo debate. Pero justamente, ministro, porque el presidente de la República les dijo malditos. ¿Usted con qué ambiente cree que podrían aprobar o discutir una iniciativa con ese ambiente? Pero perdóneme, a ver, está avanzando la reforma de salud en la Cámara, votaron ayer el transfugismo. La decisión fue de la mesa directiva, Ricardo, que no permitió el debate. Yo no voy a generalizar en las bancadas. Había mucho interés de muchas bancadas en entrar a la discusión de la reforma política, y simple y sencillamente, y hay que decirlo así con franqueza, y bueno, eso es un episodio, se dobla la página y hay que seguir construyendo la agenda legislativa, y tenemos mucha tarea por delante, no solamente en estas extras con la reforma de la salud en la Cámara, sino en el próximo periodo. Por eso vamos a cumplir las partidas. Pero yo hubiera preferido, Ricardo, que el presidente del Senado se hubiera bajado de su posición de presidente a su curul y hubiera dado un debate político de cara al país, no solamente frente al contenido de la reforma, sino seguramente también frente a ese episodio que usted menciona de confrontación con el Ejecutivo, pero que no hubiera utilizado la mesa directiva del Senado, sí, su presidencia, su dignidad, para evitar que se diera un debate que es importante para el país. Sí, ministro, usted que lleva tantos años en la política, que además ha sido 2 veces ministro del Interior, ¿a usted le parece que lo correcto es el trato que el presidente de la República le está dando al Congreso cada vez que de una u otra forma rechazan una de las iniciativas del gobierno? Pues mire, Felipe, buenos días. Buenos días, ministro. Yo creo primero que
la agenda del Congreso en este semestre avanzó bien, que el presidente de la República y el gobierno y el ministro del Interior han sido totalmente respetuosos de la independencia y de los criterios del Congreso. A mí me gusta un Congreso independiente, a mí me gusta un Congreso que debata. La jurisdicción agraria, por ejemplo, Felipe, en las comisiones conjuntas hicimos acuerdo y terminó votando un proyecto súper importante para el país, desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico. Igual sucedió con el Sistema General de Participaciones. O sea, yo creo que todas las legislaturas tienen blancos y tienen negros, sí, y hay que mirar. Pero déjeme lo interrumpo, ministro. Pero usted realmente, en el fondo de su corazón, ¿sí cree firmemente que el presidente ha sido respetuoso? Y se lo digo porque es que yo lo he visto usted hace 35 años en la política y me ha sorprendido, se lo confieso, un poco la actitud suya, pues complaciente con los insultos que el presidente le hace al Congreso. Ya voy. El presidente tiene obviamente, pero yo me salgo del presidente para terminar. La pero idea al presidente, tenía, ministro. Y vuelvo allí. Pero es que él es el presidente, ministro. No, ustedes no pueden ahora resolver de manera simple y sencilla. Yo vuelvo y le insisto. ¿Quién es la cabeza del Ejecutivo, ministro? Pero yo vuelvo y le insisto, a ver. Hemos venido construyendo una agenda con el Congreso de la República, una agenda positiva para el país. Hubo un episodio, que es el de la ley de financiamiento. Si usted me pregunta, hubiera tenido la expresión que el presidente utilizó la semana pasada frente al hundimiento de la ley de financiamiento, obviamente, y usted como bien lo dice, Felipe, me conoce hace tiempo, pues no la hubiera utilizado. Yo creo que es una expresión equivocada, pero es que estamos hablando de, primero, la caída de una ley de financiamiento. Fíjese usted lo que hace Carrera también, y eso es parte de lo que yo he insistido de que hay que luchar contra la polarización y la radicalización en el país. Se está haciendo costumbre por parte de la mesa directiva del Senado, evitó este debate de la reforma política, y hace una semana tampoco se permitió el debate de la ponencia que traía la ley de financiamiento. Entonces hay que reconocer que en la última semana se radicalizó la posición del Congreso, cada vez se calienta más la campaña electoral, la campaña política. Pero ¿por qué no se puede generalizar? ¿Por qué se radicalizó? Que la actitud del Congreso, no se puede generalizar que la actitud del Congreso frente al gobierno sea una actitud negativa. Yo creo que hay que decirlo con franqueza. Aquí hay una actitud del presidente del Congreso en contra del gobierno nacional como jefe político, una radicalización del partido al que pertenece, especialmente un grupo del Senado de la República que él representa, pues que es válido y legítimo. ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno? Garantías para dar los debates y la discusión. No se puede utilizar el orden del día para evitar las discusiones. Entonces, para responder la pregunta de Felipe, aquí si se buscan responsables, hay que buscar responsables tanto en el gobierno, y asumimos la responsabilidad de dos proyectos, pero también responsables de los avances de la agenda en muchos temas, y también, obviamente, responsables en el Congreso de la República con la actitud del presidente del Senado. Pero fíjese, ministro, que todo esto viene, y no sé si sea solamente el presidente del Senado, porque hay diferentes bancadas que no están acompañando los proyectos del gobierno. Estamos escuchando desde el Centro Democrático. La bancada de oposición, como es la bancada de oposición, como es natural. El Partido Liberal no es de oposición y ha votado en contra del gobierno en el Senado de la República, ministro. No. Pero claro, pero le digo... Pongamos esto en sus justos términos. Las comisiones económicas del Partido Liberal
y el partido de la U, ayer sus mayorías estaban listos para comenzar el debate de la reforma política, pero bueno, ese ya es un episodio. Pero hundieron hay que mirar la reforma tributaria. Ricardo, los tengo que dejar porque tengo que ya comenzar el trabajo del día de hoy. Creo que eso también forma parte de su agenda, pero más temprano que el trabajo legislativo. Pero quiero hacerle una última pregunta, ministro, sobre lo que viene. Y hay 2 reformas sobre la mesa. Una, la reforma a la salud, que usted dice tiene consensos, algo que no comparten las asociaciones médico-científicas, que han mandado varias cartas ayer y anteayer diciendo que esto debe discutirse con más calma y convocar nuevas mesas técnicas porque lo que está discutiendo la Cámara en extras no le conviene al país. Y por otro lado, lo que está pasando con la reforma laboral, ministro. La reforma laboral tenía unos compromisos incluso del pacto histórico para adelantar unas audiencias públicas previas y de manera sorpresiva ayer radican ponencia positiva con apenas 4 firmas del pacto histórico. Y le pregunto respetuosamente y espero que me entienda la pregunta. ¿A qué está jugando el gobierno cuando hay unos consensos entre congresistas y luego radican ponencias? A ver, las 2 respuestas. Primero, lo respondí ayer en la plenaria de la Cámara. Decir que no se vote de afán la reforma a la salud, francamente, es exótico, ¿no? Llevamos 1 año y medio en discusión de la reforma a la salud. Lleva 1 año y medio la discusión en el país. Yo creo que es importante que el país ya tome decisiones. El lío es que el gobierno no ha escuchado a los médicos, a los pacientes y a las asociaciones. Lo dicen ellos. Pero si no me deja terminar, Ricardo. No, claro, es una glosa, una interpelación. Si no me deja terminar la idea ya. Se reunieron los ponentes con las mesas técnicas durante 1 mes y medio. Allí participaron ASEMI, participó Asocajas, participó la Academia de Medicina, participaron asociaciones de pacientes, de médicos, y se recogieron muchas de sus inquietudes. Si usted dice hay consenso total en reforma a la salud, en una reforma a la salud nunca va a haber consenso total en el país, pero sí se ha mejorado mucho el texto. Y el Congreso tiene que definir y avanzar en la reforma de la salud, en un sistema que está en crisis, no provocado por este gobierno. Y quien sea sensato sabe que la salud está en crisis desde hace 15 o 20 años en Colombia y que hay un problema de financiación del sistema, un problema crónico que se ha agravado en este gobierno, ministro. Y entonces seguramente se ha agravado en este gobierno. Yo no voy a entrar en ese debate porque además no soy experto en la materia. En segundo tema, y esperamos que en las extras se termine este tortuoso camino de los impedimentos, todo el torpedeo de la oposición a la reforma, y se pueda abrir esa discusión y ese debate de qué es lo que le conviene a la salud y especialmente a los pacientes en Colombia hacia el futuro. En la reforma laboral, perdón y termino, en la reforma laboral, hace 1 mes y medio llegó la reforma laboral a la Comisión Séptima del Senado y el viernes pasado se cumplió una audiencia, la primera audiencia pública. Los ponentes del pacto histórico tomaron la decisión de erradicar la ponencia. Yo no le armaría eso ni acusaría a la Comisión Séptima y a su presidenta de estar dilatando el debate porque ha pasado ya 1 mes y medio, ni tampoco acusaría a los senadores del pacto histórico de incumplir ningún acuerdo porque cumplieron su deber de erradicar la ponencia. El gobierno no incluyó el proyecto de reforma laboral en las sesiones extras. El gobierno, en la Cámara de Representantes, se hicieron grandes consensos de la reforma laboral, lo reconocen todos que se mejoró el texto de la reforma. Seguramente se podrá tener una discusión tranquila en el Senado de la República el próximo año y cada ponente o cada partido presentará su ponencia en su momento. La mesa directiva de la Comisión Séptima ordenará el debate. Esperamos que cumplan las audiencias previstas en enero y febrero del próximo año. Ha habido ya infinidad de audiencias públicas sobre la reforma laboral también en 1 año y medio. Lo que llama la atención es que se exprese cuál es el afán del gobierno en la reforma laboral y la reforma de la salud cuando llevamos los colombianos más de 1 año discutiendo las 2 reformas, y es importante que el Congreso
tome decisiones al respecto, y esas reformas hacen parte del proyecto y del programa político que le presentó el presidente a los colombianos para su elección. Sí, la cosa, ministro, es que hay una tercera reforma en el partido y es necesariamente, concreta, ministro, Paola, antes de que por se vaya... favor. Sí, ¿Cómo? reforma tributaria, tiene que haber una reforma tributaria el año entrante, ministro, las cuentas están muy descuadradas, se habla de un faltante, lo dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de hasta 40 billones de pesos que hay que recortar. ¿Usted cómo va a hacer para recomponer ese ambiente en las terceras y cuartas, en las comisiones económicas del Congreso, tras todo lo que acabamos de conversar, lo que acaba de pasar precisamente y en donde la situación quedó muy hostil y el gobierno está en una tremenda necesidad de pasar el año entrante una tributaria, ministro? Bueno, eso es un tema del ministro de Hacienda fundamentalmente, que está empezando. Es el encargado tradicionalmente en Colombia del trámite del presupuesto, de las reformas tributarias, del presupuesto bianual de regalías, que sí se aprobó. Ya veremos el año entrante, y el ministro de Hacienda está haciendo la evaluación sobre el recorte presupuestal. Yo soy de los que creo que hay que hacer un plan de austeridad muy radical a partir de enero en toda la institucionalidad del Estado colombiano. Seguramente se está preparando recorte de inversión, recorte de funcionamiento, y mirar las cuentas y hacer una discusión franca con el Congreso el próximo año, pero no me meto en las tareas del ministro de Hacienda. Ministro, lo entiendo perfectamente. Sí, ministro, pregunta final rápida. ¿Es cierto que su señoría va hasta el próximo 31 de diciembre como ministro del Interior? No, es parte de la rumorología, ¿eh? Estoy muy tranquilo trabajando, terminando la agenda legislativa, y hasta cuando el presidente lo resuelva, y yo creo que no, en general yo asumo que el relevo del gabinete o el cambio para la recta final se dará seguramente en febrero, antes de que comience el periodo de inhabilidades de una parte del Congreso de la República para las elecciones de marzo. Pues estaremos pendientes entonces, ministro. Bueno, gracias. Hasta luego. 7:29, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.